de Educación, Florencia Perata, el ministro de Salud, Fabián Buratich, y los gremios docentes y de auxiliares de la educación, para empezar a delinear y a presentar el protocolo para la vuelta a las clases presenciales. En principio veremos cómo se implementa. Para saber cómo va a ser, qué detalles va a tener, tenemos la comunicación con Martín Berrade desde el Valle. ¿Cómo andas, Martín? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes, un saludo para todos y bueno, como detallas, hoy a las 11 de la mañana se reunieron las autoridades del Poder Ejecutivo con Florencia Perata, ministra de Educación, con Fabián Buratich, ministro de Salud a la cabeza, y los gremios docentes y los representantes de los gremios que reúnen a los auxiliares de la salud. En realidad se venía trabajando ya desde hace algún tiempo con los protocolos que cada jurisdicción tiene que tener. La provincia del Chubut tiene que tener un protocolo bien claro, lo tiene que comunicar para que se puedan abrir las escuelas. Yo te propongo, Juan, en este repaso de los puntos que han tratado, dejar de lado algo que en Chubut, a diferencia de lo que pasa de pronto en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en algún otro distrito, es central, que es el retraso del pago de los sueldos a los empleados públicos, entre ellos los docentes, que según plantean los gremios, es determinante que el gobierno se ponga al día para volver a clases. Mientras las negociaciones salariales con los gremios de ATECH, de ATE, bueno, siguen para ver de qué manera se acorta la deuda y se empieza a hablar de la paritaria 2021, se reunieron hoy para ver los protocolos, con algunos ejes que vamos a detallar para que todos sepamos, porque como padres estamos muy atentos y muy expectantes, ¿no? A ver qué están delineando en el promedio del mes de enero para la vuelta a clases, ¿cuándo se podría dar? ¿Qué fecha tiene la provincia del Chubut? Hoy Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dijo que sí o sí los estudiantes porteños vuelven a las aulas el 17 de febrero. Será los últimos días del segundo mes del año en Chubut, los primeros días de marzo. Bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la ministra de Educación, Florencia Perata. No bien terminó el encuentro con los referentes gremiales. ¿Qué decía, entre otras cuestiones? Bueno, planteaba esto, Juan. Sí, nos hemos reunido con los 5 sindicatos docentes que tienen representación en la provincia y los 3 sindicatos de auxiliares, con la presencia del ministro de Salud, acompañando en esta serie de reuniones que vamos a ir llevando adelante con el objetivo del regreso presencial a clases en el marco del calendario escolar que hemos definido, y en este caso puntualmente abordando la cuestión del protocolo, que es lo que nos va a dar el formato que van a tomar estas clases presenciales a partir del 1 de marzo, que van a tener características específicas en función de esta nueva realidad que nos toca transitar durante el 2021. El protocolo especifica que no vamos a tener la escuela que conocimos en marzo del 2020, donde vamos a estar todos, sino que la matrícula va a ser dividida en función de lo que cada institución vaya definiendo, en priorizar el ingreso de algunos grupos, o si son escuelas más pequeñas, quizás de todos los grupos. Eso es la cuestión pedagógica que vamos a terminar de definir, pero básicamente estamos pensando en un formato bimodal, donde los grupos tengan una alternancia entre la presencialidad y la virtualidad o el formato papel. Los gremios están haciendo distintos aportes respecto a los protocolos específicos. Fuimos revisando lo que se había escrito en septiembre, lo que Nación aprobó, y haciendo algunas sugerencias de incorporación de cuestiones que por ahí no se habían normado. El caso de los docentes que trabajan en los contextos de encierro, en las escuelas hospitalarias, en la ruralidad. Así que bueno, se inicia una apertura del Consejo Asesor para poder actualizar ese protocolo que, como digo, ya fue aprobado por Nación, pero que va a sufrir los ajustes típicos a 4 meses de su elaboración. Bueno, el inicio de este ciclo lectivo tiene la complejidad de todos los inicios en el marco de la pandemia, y hay distintas dimensiones para abordar, ¿no? Hoy estamos abordando lo sanitario específicamente, por eso la presencia del ministro Buratich acá en el ministerio. Hay cuestiones que tienen que ver con infraestructura, que vamos a estar trabajando el día martes también, con este marco de reuniones con los 8 sindicatos y con la presencia del ministro Aguilera. Y luego vendrá seguramente la reunión donde se planteará la cuestión salarial. Bien, ahí escuchábamos a la ministra de Educación, Florencia Perata, después de la reunión, Martín, haciendo hincapié ella en que se piensa en un formato bimodal.
¿Qué significa bimodal? Hay términos a los que nos hemos acostumbrado y otros vinculados con la educación en este ciclo lectivo que nos vamos a tener que acostumbrar. Bimodal significa que va a haber un complemento de la presencialidad con el modo virtual, ¿no? El Zoom mayoritariamente, pero también otras plataformas virtuales. Florencia Perata lo que plantea uno de los ejes, uno de los datos que tienen, que se plantea como características de este proceso del ciclo lectivo 2021. En el nivel inicial, Juan, van a poder ir a las clases los chicos en grupos de hasta 7, ¿sí? Nivel inicial. Los jardines, hasta 7. Estas pautas, Juan, se marcan, se establecen tanto para los establecimientos públicos como privados. Atención, y serán las autoridades de provincia con las supervisiones, tanto del área pública, estatal como privada, los que se encargarán de velar por el cumplimiento de este protocolo que está en proceso de debate. Pero lo que se está planteando con mucha fuerza es que en los jardines de infante vayan los más pequeños en grupos de hasta 7 por aula. En primaria, secundaria y los niveles superiores hasta 15 chicos. Y una distancia, que se plantea este distanciamiento social, de 1,5 metros, de 1,5 metros. Esto para las escuelas públicas y privadas en el territorio provincial, para los institutos superiores, que no son pocos, para los establecimientos educativos municipales y provinciales. Se va a crear un consejo asesor que determinará todos estos lineamientos y supervisará el cumplimiento de los mismos. Pero acá hay datos en los que se ha avanzado. Repito brevemente, nivel inicial hasta 7 chicos por aula, nivel primario, secundario, superior hasta 15, con un distanciamiento de 1,5 metros. Y otro término, tiempos intermedios. ¿Qué significa? Que esa regularidad que tienen las clases de 40 minutos o de 1 hora reloj van a variar. ¿Por qué? Porque los chicos van a tener que dejar el aula para que los auxiliares procedan a la sanitización, la ventilación, bueno, que rocíen alcohol. Hay que ver de qué manera se va a llevar adelante el higiene, ¿no? Pero esta es otra de las normas. Tiempos intermedios, se va a cambiar la regularidad, si se quiere, o la duración, mejor dicho, de las clases, Juan. Bien, y surgen varias dudas a partir de esto que supongo que se irán conociendo con el paso de los días y con las reuniones, pero vos hablabas grupos de 7 en los niveles más chicos, grupos de 15, pero hay chicos que van a seguir quedando afuera y van a estar incorporados por la virtualidad. ¿Cómo se va a hacer esto? Lo que se hablaba es que de pronto algunos chicos tengan clases, por ejemplo, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, y otros tengan martes y jueves, y el complemento del conocimiento que no adquieran por las clases, en las clases presenciales se impartirá mediante trabajos prácticos o mediante la virtualidad. Esto, Juan, en esta etapa en la que estamos hablando de una incipiente campaña de vacunación, es decir, una muy reciente, mejor dicho, campaña de vacunación que empieza por los sectores de la salud y va a tardar en llegar a la comunidad toda, ¿no? Entonces, en este contexto particular, en esta etapa del COVID, de la pandemia, se plantea esto que decía Perata, bimodal, la presencialidad que convivirá con la virtualidad, la vuelta a clases que será de esta manera, con distanciamiento y con reducción en los cupos de los estudiantes en los establecimientos. Bien, por otro lado, en la reunión de hoy hubo también presencia, y lo mencionaba la ministra, de autoridades de salud, porque esto es un trabajo conjunto que han hecho entre salud y educación. Exactamente, el ministro Puratich, que viene diciendo, incluso nos lo dijo a nosotros en Red 43 hace algunos días, estamos en condiciones de la vuelta a las clases, ¿no? Teniendo en cuenta este presente epidemiológico, sanitario complejo, ciertamente, pero pensando en la vacuna, ¿no? Y en su proyección territorial en los próximos meses. Lo escuchamos, lo vemos a Fabián Puratich, que esto decía después de la reunión con la ministra Perata y con los gremios docentes.
Sí, es uno de los grupos que ha sido declarado prioritario por tanto el gobierno nacional y bueno, nosotros también lo hemos incorporado. Son alrededor de 20.900 trabajadores de la educación que hay que vacunar. La vacunación va a ser dependiente del flujo de llegada de vacunas que haya y están dentro del grupo prioritario. Lo que aclaramos y trabajamos en forma conjunta también con el arco gremial es que la vacuna no es una condición sine qua non para comenzar las clases. Independientemente que se puedan vacunar los trabajadores docentes, los niños, niñas y adolescentes no van a estar vacunados, o sea que lo que hay que sostener y que seguir trabajando son los cuidados individuales con el distanciamiento, el uso del tapaboca, el lavado de manos, y la vacunación es una herramienta más, pero no es lo indispensable para el comienzo de clases, es una herramienta más. El protocolo lo sacamos por una reunión conjunta con la ministra de Educación, se envió a Nación, fue aprobado. Es un protocolo que es aplicable y que contempla todas estas posibilidades para disminuir las posibilidades de contagio. Sabemos que llegar a cero es imposible, el riesgo, por más mínimo que sea, está. Entonces, trabajar y fortalecer los protocolos para que ese riesgo sea mínimo. Todos los viernes cerramos las semanas epidemiológicas y ahí se hace un resumen y se ve cómo está la situación de cada una de las áreas programáticas. De acuerdo a esa situación que se va viviendo, por eso hablamos de esta dinámica de la enfermedad, es que se van a ir tomando determinaciones. Si todos se sostienen en este transcurrir de lo que nos queda de enero y febrero en las mismas condiciones, y no hay una segunda ola de mayor intensidad o el aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva vuelve a tensarse demasiado, uno en ese momento tomará las decisiones. Pero lo que nosotros tenemos que trabajar hoy es que para el 1 de marzo esté todo preparado para que nuestros niñas y adolescentes puedan volver a las clases. Ahí escuchábamos al ministro de Salud, Fabián Puratich. Martín, me quedo con dos cosas que decía él. Primero, que la vacunación no es un requisito excluyente para que los trabajadores vuelvan a las aulas. Y la segunda es que, esto es día a día, se irá evaluando, pero el 1 de marzo tiene que estar todo listo para que vuelvan las clases. Claro, lo que plantea con respecto a la vacunación Puratich, destaca el avance que va a haber en la vacunación en la comunidad y dice que no es determinante para la vuelta a clases, ¿no? Mientras varios gremios docentes plantean que si no hay vacuna, no hay regreso a las aulas. De alguna manera, la presencia de Puratich para expresar esto que reseñamos, Juan, además es para respaldar estos lineamientos que ha planteado Educación, que venían trabajando con algunos gremios docentes, como por ejemplo estos tiempos intermedios, las características, el distanciamiento, la capacidad de alumnos, la presencialidad, que no es obligatoria, que esto se prestó a alguna confusión. Aclaramos, Juan, que lo que dijo, lo que se está planteando es que, las clases van a ser obligatorias, excepto para los estudiantes que presenten alguna enfermedad o es decir, tendrían que presentar una prescripción médica, ¿no? Y de esa manera van a seguir la cursada de manera virtual, ¿no? Pero estarían exceptuados de la presencialidad. Y además se habilita la posibilidad de que algún estudiante tenga en el ámbito de su familia, ¿no?, alguna persona con comorbilidades o con enfermedades que requieran guardarse mucho, como decimos habitualmente, y el hecho de que, hoy por hoy tienen una conducta que están guardados, que están cuidados, ¿no?, que se protegen para evitar cualquier tipo de contagios. En ese caso también se contemplaría la situación de los alumnos que presenten estas características como para que no vayan a clase. Esto se mantendría hasta que termine la pandemia, esta posibilidad de la presencialidad no obligatoria. Y otro dato, Juan, es la infraestructura escolar, que tiene que ver con dos aspectos. No podemos soslayar que, si bien ha habido obras en los últimos tiempos, hay algunos establecimientos, algunas escuelas, lo vemos en Esquel, lo vemos en Comodoro, lo vemos en la costa, en el valle, que requieren obras centrales, de infraestructura, medulares, para que se puedan abrir sus puertas nuevamente en el ciclo lectivo. Ese es un tema. Y otro, la disposición del mobiliario. ¿Qué pasa con aulas que son de escuelas viejas, ¿no?, que fueron hechas recientemente, que son chicas, que no entran muchos alumnos? ¿Cómo se van a disponer los espacios? La cuestión sanitaria básica, el estado de los baños, dónde se dispondrá el alcohol en gel, los sanitizantes, los controles y demás. Infraestructura escolar. Para ello
se confirmó que el martes que viene se va a sumar a estos encuentros con los gremios docentes, los referentes de salud y educación, el ministro Gustavo Aguilera, el ministro de infraestructura. La cuestión estructural. Y una más, la de sensibilización. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando queden acordados estos puntos del protocolo, van a tener que bajar línea. Es decir, explicar a todos los docentes, a todos los auxiliares de la educación y a todos los padres. Bueno, ¿cuáles son las normas? ¿Por dónde van a ingresar los chicos a las escuelas? Los nuevos horarios que queden claros, horarios de salida, cómo tienen que ingresar, de qué manera tienen que higienizarse las manos. Bueno, todo eso que no es un dato menor, ¿no? La sensibilización y la comunicación. En eso se está trabajando en este tiempo, Juan, en el que confirmaron que el lunes que viene no van a empezar las clases denominadas del periodo especial, que son tan importantes para los chicos, para las familias de los parajes, de las pequeñas localidades que por cuestiones climáticas empiezan el periodo escolar antes, durante el verano. Bueno, no van a empezar el 1 de febrero todavía, el lunes que viene, perdón, estaba previsto para el lunes próximo el inicio, todavía no se determinó el inicio del ciclo lectivo, pues bueno, todas estas cuestiones hay que apuntalarlas para los establecimientos, las escuelas de todos los parajes, de todas las localidades de Chubut. Bien, Martín, entonces la próxima reunión de este consejo es el martes que viene, por lo que decías. Consejo asesor que se reúne el martes que viene. ¿Qué dicen los gremios? Bueno, algunos dicen estamos de acuerdo, vamos a seguir trabajando, demás. Otros, como la TECH de Santiago Goodman, la Asociación de Trabajadores del Estado de Personal de la Educación del Chubut, dijo todo bien, pero si no se ponen al día los salarios y no comprometen el inicio de las reuniones paritarias, nosotros no volvemos a las aulas. En ese sentido, Juan, para los amigos de Red 43, en las próximas horas vamos a compartir un informe especial repasando las cuestiones, ¿no?, vinculadas con la vuelta a clases a Chubut, que como vemos no solamente tiene que ver con las vacunas y con los protocolos, sino también incluye algunas otras cuestiones como el pago a los docentes estatales y la cuestión edilicia. Bien, Martín, antes del cierre, ¿también hay información sobre cómo va a continuar la vacunación cuando se termine con el personal de salud? Sí, otro dato, claro, Juan, que tiene que ver con eso, está recorriendo las distintas ciudades de la provincia Manuel Coliñir, que es el asesor, el referente del Ministerio del Interior de la Nación en Patagonia Sur, en los municipios de la Patagonia Sur, para ver con personal de ANSES, es decir, los entes nacionales, los organismos nacionales que tienen presencia territorial en toda la provincia, con los referentes de las áreas programáticas, con los directores de los hospitales, bueno, delinear aspectos de nación, de provincia y del municipio para ver cómo va a ser la campaña cuando se abra al gran público, podríamos decir, a toda la comunidad, no más allá del personal sanitario. Recordamos que se está vacunando con la segunda dosis al personal de los hospitales y de los sanatorios. Luego van a llegar más vacunas para el 70% restante que quedó fuera de esta tanda. Al personal de seguridad hay que ver qué pasa con los docentes, pero hay un dato confirmado, Juan, que tiene que ver con el esquema de vacunación en la provincia. Atención, porque hay mucha gente de la tercera edad que está pendiente de recibir la vacuna, es el grupo de riesgo. Y a raíz de la confirmación de la ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos, que aprobó, recomendó al Ministerio de Salud la vacunación con la Sputnik V, la vacuna rusa, para personas mayores de 60 años, confirmaron desde el Ministerio de Salud de la provincia que después de estos grupos de salud, de seguridad, se va a comenzar con los geriátricos. Van a vacunar a las personas que residen en los geriátricos, en los hogares para adultos mayores, y también se va a vacunar a las personas que están internadas en centros de salud de larga estancia, ¿no? De pronto alguna institución neuropsiquiátrica, algún sanatorio, en donde por tratamientos de salud hay personas que tienen un tratamiento, precisamente un tratamiento prolongado, y están hace mucho tiempo o van a tener que permanecer allí mucho tiempo. Luego, Juan, o paralelamente a los geriátricos, las personas mayores de 70 años en la provincia del Chubut recibirán la vacuna Sputnik. Luego, las personas comprendidas en el rango etario entre 60 y 69 años.
de alguna manera, como vemos, se va escalonando, ¿no? Así será la vacunación. Geriátricos y luego las personas mayores de 70 años para posteriormente vacunar a las personas, hombres y mujeres comprendidas en el colectivo, en la provincia, entre 60 y 69 años. Este dato se ha confirmado en el día de hoy y tiene que ver con la aprobación del ANMAT, el ok para la vacunación de la vacuna rusa, que es la única que manejamos o estamos recibiendo en el territorio nacional, según las disposiciones sanitarias de Nación. En el territorio de la provincia así continuará el cronograma de vacunación. Bien, Martín, importante este dato, te agradecemos, como siempre muy completo, y estaremos en comunicación la semana que viene. Fantástico, un abrazo muy grande, Juan, saludos para todos. Ahí pasaba Martín Berrade con toda la información desde la capital de la provincia del Chubut, hablando por un lado del reinicio de clases presenciales, esta reunión que se dio hoy a la mañana entre la ministra de Educación, el ministro de Salud y los gremios docentes para empezar a trabajar en este protocolo de vuelta a clases, que por supuesto está muy supeditado a la cuestión salarial, que desde los gremios hay bastante dureza en este sentido, y por otro lado la vacunación que se está definiendo cómo va a continuar una vez que terminen con los trabajadores esenciales. En instantes nada más estará todo lo que dejó esta nota y todo nuestro contenido como siempre en red43.com.ar.